¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Bienvenidos, iniciamos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Principios democráticos en la sociedad mexicana. El objetivo de la presentación que está por iniciar es el siguiente. Vamos a identificar 5 principios democráticos. Además vamos a conocer la forma de existencia de estos en nuestro país, aquí en México. Y por último pretendemos reflexionar sobre la importancia e influencia que tienen estos principios democráticos en nuestra sociedad. Dicho lo anterior, es momento de comenzar y tenemos entonces el principio, el número 1 es el principio de mayoría. Se trata aquí de la suma de voluntades de forma numérica. Digamos, cuando decimos voluntades nos referimos a votos, por ejemplo. Es cuando se requiere que la opción ganadora haya sido la más numerosa entre todas las opciones, aunque sumadas las demás la supere. Y entonces, así de simple, el principio de mayoría indica que cuando hablamos de un proceso democrático y existe una opción que tiene más votos que los demás, pues entonces se le va a declarar como la opción ganadora. Aunque tenemos que decir que existen tipos de mayoría. Por ejemplo, aquí en el caso de nuestro país, en el Congreso mexicano, existen 3 tipos de mayoría. Los vamos a tener aquí en la explicación. La número 1 se llama la mayoría simple, que es prácticamente la que acabamos de voluntar, que es la suma más alta de votos. Quien tenga más votos pues es el ganador, y ese tipo de proceso se le va a llamar, o ese tipo de mayoría es una mayoría simple. En el número 2 tenemos la mayoría absoluta. Aquí ya tenemos un requisito especial porque se debe tener más de la mitad de los votos entre 2 propuestas. Entonces, cuando existe esta mayoría absoluta, pues tendrían que haber solamente 2 opciones y una debe tener entonces más de la mitad de los votos. En este caso, quien lo logre pues es el ganador. Y por último tenemos la mayoría calificada, que se trata de los votos en un mismo sentido, que va a ser superior a la mayoría absoluta. Esto se va a llevar a cabo mediante acuerdos. Regularmente se va a tratar, por ejemplo, de 2/3 partes. Una ley, por ejemplo, en el caso de nuestro país, deberá tener una mayoría calificada, por decirlo así, donde entonces deberá tener 2/3 partes de los votos emitidos para que sea válida y se convierta en ley. Pues son acuerdos especiales que se van a tener, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, donde igual también se puede tener, por ejemplo, como requisito de mayoría calificada 3/4 partes de los votos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente principio, que es el principio de deliberación. Es el proceso en que se razonan las decisiones de la cosa pública, el momento en que se analizan los pros y contras de, por ejemplo, votar por algún candidato o candidata. Y el principio de deliberación entonces es cuando existe esa situación de ser objetivos y razonar el sentido de nuestro voto, si vamos a votar por uno o por otro candidato o candidata. Y entonces, por supuesto, deberá haber un análisis donde se va a tener claro las ventajas y desventajas que tendrá el votar por el candidato X o la candidata Y. Lamentablemente en el caso de nuestro país, ¿no?, en las democracias como la nuestra, dicha deliberación, dicha decisión, por decirlo de otra manera, se realiza bajo ideas originadas con impresiones, con sentimientos, o lamentablemente también bajo la influencia de los medios de comunicación. Y entonces este principio de deliberación está aquí un poco, pues digamos, perjudicado, porque al final, lamentablemente, muchos, no quiero generalizar, pero muchos de los votos que existen, por ejemplo, en elecciones, pues van a estar dirigidos en sentido de una impresión, ¿no?, de que se ve bien este candidato, parece que es el bueno, o de sentimientos, ¿no?, parece que es buena persona, ¿no?, o está muy guapo, por ejemplo. O también tener la cuestión de que algunos medios de comunicación comenzarán a persuadir, comenzarán a convencer tal vez el sentido de los votos. Ese es el principio de deliberación en el caso de democracias como la nuestra. Vamos a seguir y vamos con el tercero, que es el principio de renovación, donde consiste en la posibilidad
de que los políticos no se eternicen en el poder, donde haya una renovación y cambios en la clase política, de forma tal que de manera periódica se renueve entonces a la clase política. Aquí cabe preguntar si es un caso contrario a la reelección, porque si pensamos en la reelección pareciera que se eternizan allí en el poder algunos candidatos, algunos políticos. En la imagen que estamos mostrando pues es un mapa de América Latina, donde con color rojo se muestran los países donde no está todavía válida la reelección o fue válida y en este momento no existe la reelección. Y bueno, ahí los diferentes tipos de reelección que existen en el caso de América Latina. Veamos el caso de nuestro país, porque México en el tema de reelección vive un trauma, pues hasta el día de hoy el principio de no reelección aún existe en nuestro país. No es posible hoy todavía concebir ni siquiera una discusión sobre el tema de que debería existir o no la reelección en México. Pues acá habrá que evaluar qué ventajas tiene o qué desventajas la situación de que algunos políticos se puedan reelegir. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no hay límites. Los diputados podrían tener una reelección casi perpetua. Existen diputados hoy día en el caso de Estados Unidos que llevan en el poder más de 20 o 30 años en la misma curul, en la misma diputación, dado que las personas verdad los han reelegido y pues pareciera que se están eternizando. Habrá que evaluar si vale la pena o no tener esta cuestión de el principio de renovación o el principio de reelección, yo diría. Número 4, el cuarto principio es el principio de división de poderes. Dicho planteamiento reconoce solo un poder, que es el poder de la voluntad popular por medio de representantes. Vamos los ciudadanos a elegir a representantes y esa es la voluntad popular, quienes van a estar representándonos. Y bueno, este poder se va a dividir en tres para evitar abusos, para que se equilibre y exista una cuestión de vigilarse entre sí los poderes de la Unión, que son el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. Y entonces aquí de lo que se trata, por supuesto, es que exista esta cuestión de un equilibrio y que no quede el poder concentrado solo en una persona y que se divida en tres todo el poder, y así entonces exista un equilibrio y balance para que no se dé la situación del abuso del poder. Vamos con el quinto y último, que es el principio de supremacía constitucional. Está prevista en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Es un principio de derecho que ubica a la Constitución, por encima de todas las demás normas jurídicas internas y externas. Y entonces aquí es cuando existe un Estado de Derecho, donde por supuesto vamos a estar obedeciendo más que a las personas, pues a las leyes emanadas, hechas por las personas. Ese es el principio de supremacía constitucional. Podríamos ir cerrando este video con algunas conclusiones. Los principios democráticos entonces muestran el grado y punto de partida para la construcción de una cultura democrática. La existencia de estos principios democráticos y la forma en cómo se practican nos va a mostrar una radiografía de cómo se va a tener una construcción de una vida democrática, de una cultura democrática. La democracia, otro punto que podríamos también señalar es que la democracia puede ser vista como la dictadura de las mayorías, porque al final entonces estas minorías que votan, digamos, en sentido menor, pues prácticamente pareciera que están siendo ignoradas, y entonces esa es otra situación que habrá que analizar, porque pareciera que entonces una democracia puede ser vista entonces como una dictadura de las mayorías. Con eso terminamos nuestro video. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invitamos a suscribirse, es muy importante para nosotros, y también los invitamos a que pues activen la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video, YouTube le mande una notificación y usted esté enterado. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo y escuchando en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.